Hola amigos. Bueno, ante todo, que nunca lo hago, les pediría que se suscriban a mi canal para poder seguir haciendo videos con más entusiasmo y que le den a la campanita para recibir las notificaciones cuando yo haya colgado nuevos videos. Y muchas gracias por hacerlo. Bueno, fecha y hora para no perder la costumbre, las 21:38, es decir, las 9:38 de la noche, del lunes 7 de agosto de 2023, en la ciudad de Madrid. Ya hablamos en el video anterior de una introducción, hicimos una introducción sobre la descolonización de África. Ahora vamos a hablar de la independencia del África francesa. Pero estoy mirando el gato. Bueno, dejando aparte Argelia, las colonias africanas de Francia eran 13. Vamos a mencionarlas. Esta es la gata, perdón. Susan, después te lo arreglo, ¿sí? Se le estropeó uno de sus juguetes. Después te lo arreglo. Bueno, dejando aparte Argelia, como ya dije, Francia tenía 13 colonias. Las mencionamos: Madagascar, en la gran isla del Índico y el Madagascar continental también. Y en el África Occidental francesa tenía Mauritania, Mali, Níger, Alto Volta, lo que hoy en día llamamos Burkina Faso, Senegal, Guinea, Costa de Marfil y Dahomey, que hoy en día se llama Benín. Y en el África Ecuatorial tenía el Congo, Gabón, la República Centroafricana y Chad. Por cierto, Chad acaba de declarar el presidente de Chad que no participará en ninguna actuación armada coordinada por los diferentes países de África para devolver al poder al recién depuesto presidente de Níger. Como saben, hace 2 días más o menos hubo un golpe de estado en Níger. El presidente de Níger está secuestrado y los golpistas están en el poder. Una de las primeras cosas que hicieron los golpistas fue romper relaciones diplomáticas con Francia. Recuerden que Níger es excolonia francesa. El expresidente que está retenido le pide a Francia, por favor, asilo político. Pero parece que los golpistas no están por la labor de soltar al antiguo presidente, ¿no? Que era un presidente, por supuesto, pro-occidental. Bueno, cerrando ese capítulo de actualidad, ya he mencionado las colonias que África tenía después de la Segunda Guerra Mundial. Francia ofreció la siguiente opción a sus colonias. Y esto quedó plasmado en la Constitución de 1946, que fue la que dio nacimiento a la Quinta República Francesa, ¿no? Entonces, les ofrecía autonomía a las colonias, integradas en la metrópoli, y las integraba en la metrópoli, es decir, en Francia como país, en un esquema igualitario a través de lo que Francia llamó la Unión Francesa, una especie de Commonwealth francesa.
Se prohibía el trabajo forzoso, bueno, ya era hora, ¿no? Y los arrestos arbitrarios. Se permitía una mínima representación de las colonias en la Asamblea Nacional Francesa en París, aunque solo podía votar la pequeña élite educada de cada colonia, llamada los évolués. También se creaban asambleas, es decir, legislativos locales en territorio colonial, aunque sus atribuciones se limitaban a debatir y aprobar presupuestos. Todos los habitantes del África negra francesa se convertían en ciudadanos de la fulana Unión Francesa, pero seguían siendo súbditos de Francia. Se creó una nueva moneda común para todas las colonias y hubo inversiones en infraestructuras financiadas con fondos del Plan Marshall, lo que estimuló la economía de las colonias y su urbanización. Esta fue la propuesta francesa, la de la Unión Francesa. Bueno, vista así, no parece una mala propuesta, ¿no? Ahora, este era un proyecto federal que prometía mayor integración entre Francia y su imperio. El imperio francés lo constituían Francia y sus colonias. Vamos a ver las respuestas a esta iniciativa francesa. Los líderes africanos, que eran francófilos por educación, amantes de Francia, yo también soy francófila, siguieron reclamando una igualdad legal y social real, desde partidos y sindicatos. Desde las asambleas y desde el mismísimo legislativo francés, dentro del marco constitucional trazado desde París en la Constitución de 1946, que ya dije, inaugura la Quinta República Francesa. Los países africanos aceptaron en un primer momento esta iniciativa de la metrópoli, exceptuando a Madagascar, que entre 1947 y 1949 se rebeló. Esta revuelta, que empezó siendo una revuelta agraria, debido al brutal régimen laboral, porque claro, todavía no se había puesto en funcionamiento la Unión Francesa. Bueno, esta rebelión agraria en el campo, debido al brutal régimen laboral de muchas horas al día y trabajos forzados, etc. Esta revuelta tuvo componentes nacionalistas en Madagascar y fue reprimida brutalmente hasta casi eliminar a toda la clase política ilustrada malgache, es decir, de Madagascar. Se pusieron en marcha atroces fórmulas de violencia, como asesinatos masivos, torturas, desapariciones con lanzamiento desde helicópteros, etc. Este tipo de violencia fue utilizado posteriormente en 1954 en Argelia. Quizás esto los ayuda a comprender lo que está pasando en Francia en este momento y desde hace semanas, donde la población de origen argelino, sobre todo, bueno, está totalmente en las calles cometiendo actos de vandalismo y bueno, hay una situación
en las principales ciudades francesas hay una situación de violencia bastante grave que Macron está tratando de contener y que ya veremos qué consecuencias trae. Porque Macron, a pesar de que es un hombre con un discurso muy pacifista, se ha caracterizado, cuando hubo lo de los chalecos amarillos, por reprimir de una forma bastante brutal, utilizando incluso al ejército. Cierro paréntesis de este comentario de actualidad. No hubo cambios hasta 1956. En 1956, la metrópoli, Francia, se vio en una grave situación debido a dos cosas: el fracaso de Indochina, es decir, Vietnam, y el inicio de la revuelta argelina. Esto forzó un giro hacia una verdadera descolonización por vía pacífica, que se estrenó en Marruecos y Túnez, para evitar que sucediera lo que estaba sucediendo en Argelia y lo que sucedió en Madagascar. Se abrió un proceso que permitía una transferencia progresiva de soberanía a partir de un nuevo estatuto para las colonias. El gobierno aprobó la Ley Marco de Ferrer, que suponía la definitiva participación de la población colonizada en la administración de sus territorios. Se reducía la discriminación jurídica entre ciudadanos franceses, europeos y ultramarinos. Se aprobaba el sufragio universal con un colegio electoral único. Se instauraba un consejo de gobierno electo como poder ejecutivo en cada territorio. La plena incorporación de los africanos a la burocracia colonial y mayor respeto a su diversidad cultural. Frente a la idea de una convergencia cultural y política con Francia, se reconocía que cada territorio marcaría su vía hacia la autonomía. Tendría el control de sus recursos financieros y su propia legislación. Esta línea se confirmó tras la llegada al poder de De Gaulle. La constitución, se hizo otra constitución en 1958, pero siguió llamándose Quinta República. Ahora, aquí hay un problema. En la mayoría de los autores que yo he leído antes de vivir en España, la Quinta República, según ellos, comienza en el 46 con esa constitución. Luego he leído autores británicos, franceses, que ratifican lo que acabo de decir, pero no me pregunten por qué, porque la historia la escriben los vencedores, y la señora Rosa Pardo Sanz, en la que me estoy basando ahora, habla de la Constitución de 1958 como la Constitución de la Quinta República. O la Quinta República fue refundada, o hay un error aquí. Ya veré. Hay que buscar, googlear, y bueno, es que hay mucha bibliografía y a veces es contradictoria. Bueno, esta línea que Francia ofrece, que es una línea más favorable a las colonias que aquella llamada Unión Francesa, es confirmada por De Gaulle cuando llega al poder y la sostiene la Constitución de la Quinta República de 1958.
Ya se había hablado del derecho de autodeterminación de los territorios cuando se propuso la Unión Francesa y se preveía una nueva comunidad francesa en esta ocasión. Ya no unidad francesa, sino comunidad francesa. Una especie de federación que incluía la metrópoli y sus colonias africanas, incluida Argelia, convertidas en estados asociados, bajo el patronazgo económico y militar de Francia, si aceptaban el resultado de un referéndum que se iba a realizar para saber si estaban de acuerdo con este nuevo plan. La otra alternativa era la independencia inmediata, pero en ese caso sin la ayuda francesa para el futuro país. O sea, si el referéndum decía sí, aceptamos la comunidad francesa, habría ayuda de dinero francés para construir esos países. Si optaban por la independencia total y absoluta, no había ayuda financiera francesa. Ok, todos los países, todas las colonias francesas aceptaron este camino para no perder la ayuda financiera francesa, el camino de la comunidad francesa, pero hubo una excepción, la de Guinea, hoy en día Guinea Conakry, que prefirió la independencia y se independizó en 1958. Y sufrió durante años el ostracismo de los nuevos estados francófonos africanos y de Francia. Es decir, la dejaron sola, que se las arreglara por su cuenta. Aceptar la independencia de un día para el otro y sin ayuda, esto lo digo en general, y sin ayuda de las metrópolis, es un gravísimo error. Y hablando de Venezuela, es un error que cometió Simón Bolívar cuando al lograr la independencia destruye la estructura administrativa española, destruye los ayuntamientos y los llama alcaldías, destruye las provincias y los llama estados para copiarse de Estados Unidos, destruye las capitanías generales, destruye todo el entramado administrativo y esto provoca un caos, en este caso en muchos países, pero bueno, estamos hablando de Venezuela, que es mi país, uno de mis dos países. Esto produjo un caos en Venezuela. Ese es uno de los tantísimos errores de Bolívar, que casi todo lo que hizo fue cometer errores toda su vida. Bueno, cuando estaba a punto de morirse, dijo aquella famosa frase, ¿no? El que sirve a una revolución ara en el mar. Se dio cuenta de que metió la pata. Esto fue usado por Chávez sin usar la frase completa. La frase completa que está en los discursos de Bolívar, y esto lo dijo en Angostura, es: quien sirve a una revolución ara en el mar. Y Chávez lo convirtió en que Bolívar dijo, cuando le faltaba poco para morir, he arado en el mar. Pero Chávez no agregó que Bolívar se refería a que había arado en el mar al hacer una revolución. Este es el tipo de manipulaciones que hacen siempre los líderes marxistas cuando se apoderan de un país en América Latina. O sea, lo ha hecho Castro también. Los Castro han tergiversado todo el pensamiento de Martí. Y hay un largo etcétera, ¿no? El resto de las colonias, exceptuando Guinea, hoy en día Guinea Conakry, en el resto de las colonias las élites políticas optaron muy pronto, entre el 58 y el 61 del siglo pasado, por aprovechar la posibilidad de una independencia
concertada con Francia y mantenerse en su mayor parte dentro de la comunidad francesa para beneficiarse de asistencia económica, militar y técnica. Ahora quiero hacer otro paréntesis. En España hay algunos movimientos todavía muy minoritarios. Hay un movimiento que es muy minoritario y que lo sostienen un grupo de españoles, y es que habría que hacer mayor propaganda y publicidad. Lo que pasa es que al Estado español no le conviene esto. Hay un movimiento en España, y esto creo que en América Latina no lo saben, que es la idea de convertirse en una comunidad hispánica. Esa comunidad hispánica integraría por el lado europeo a España y Portugal, es decir, toda la península ibérica, y por el lado americano toda América Latina. Sería una federación, un bloque, como lo es la Unión Europea, como lo son los Estados Unidos. Sería un bloque que hablaría español y portugués, que no necesitaría ya de pertenecer a la Unión Europea, porque entre todos esos países hay de sobra para convertirse en una potencia repartida hacia los dos lados del Atlántico, la península ibérica y América Latina. No necesitaríamos someternos a Bruselas, es decir, a los dictámenes de la Unión Europea, y podríamos, y me perdonan, pintarle una paloma a los Estados Unidos. Por supuesto, ni la Comunidad Económica Europea, ni sobre todo los Estados Unidos, permitirían esto nunca jamás. ¿Qué sucedería si esto se intentase llevar a cabo? Creo que seríamos atacados por Estados Unidos, pero ojo, tendría que atacar también la península ibérica, que es parte de Europa y de la Unión Europea. Sería problemático. El caso es que no se quiere hablar, o sea, hay una censura de los gobiernos español, no tanto el portugués. Portugués tiene muchas ganas de fundirse con España e incluso no le importa dejar de llamarse Portugal y pasar a llamarse España, con tal de que lo que es Portugal se convirtiera en una comunidad autónoma más, igual que la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, sería la comunidad autónoma de Portugal y punto. Portugal insiste más en esto. Es que para Portugal sería muy beneficioso, es un país muy pequeño y unirse con España sería muy beneficioso, y los problemas con España quedaron atrás en siglos anteriores. Y sería bueno para la península y para América Latina, porque tener dos frentes en el Atlántico, bueno, eso da un poder militar y estratégico enorme, ¿no? Cierro paréntesis. Ok, la mayoría de las colonias aceptaron integrarse en la comunidad francesa porque necesitaban el financiamiento de Francia para construirse, y Francia se los dio. Dio asistencia económica, militar y técnica. Mauritania nace como... Hay algunas cosas que suceden además. Mauritania nace como república islámica. O sea, una vez que tú haces una federación con otro país, pero ese país es independiente, ya los islámicos y el comunismo tienen carta blanca para meterse allí, ¿no? Entonces, Mauritania se convierte en una república islámica. La Federación de Mali y Senegal se divide muy pronto en dos repúblicas, la de Mali y la de Senegal. En Senegal, Sédar Senghor se mantuvo al frente del país hasta 1981, con un régimen presidencialista de partido único, es decir, una dictadura prácticamente.
Costa de Marfil, Alto Volta, que hoy lo conocemos como Burkina Faso, como empezó a llamarse en 1984, Dahomey, Níger, Chad, República Centroafricana, República del Congo, Gabón y Madagascar siguieron la misma suerte. También los dos mandatos a cargo de Francia, que fueron las antiguas colonias alemanas de Togo y Camerún. Es decir, aceptaron ayuda francesa, pero en algunos países se dividieron, otros se convirtieron en islámicos. Hoy en día, es que yo diría que casi todos son islámicos, pero estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos se dividieron, otros se convirtieron en islámicos y otros en dictaduras. Voy a dejarlo hasta aquí y este video será sobre la descolonización africana, francesa. En el próximo video, la descolonización de la África británica. Nos vemos próximamente.